Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de ¿Sabías qué? Iniciamos nuestra serie larga de autores con un autor que me lo han pedido muchísimo en el canal principal y al cual incluso le he dedicado un mes entero. Recuerden, en febrero del año pasado hicimos unos 28 videos de Nietzsche, aprovechando que era un mes corto. Bueno, corto, 3 días menos. Pero bueno, nunca faltan quien solicita videos de Nietzsche, así como tampoco falta quien solicita videos de Foucault o Marx, los autores más vistos en mi canal. Así que vamos a empezar esta serie con todo el pensamiento de Nietzsche, resumido lo más breve, claro, ameno y sencillo posible. Sé que este es el lema de mi canal, pero voy a tratar de hacerlo un poco más Vox Populi. Vamos a ver cómo sale. Cuando hablamos de Nietzsche, siempre hay que tratar de contextualizar un poco. Sé que esto es válido para cualquier autor de filosofía, de ciencias sociales, de literatura, de arte y demás, pero en particular la vida de este autor ha sido tremendamente relevante con respecto a su obra. Hemos de decir que vamos a glosar algunos hitos de la vida de Nietzsche que también han influenciado en su obra. Los voy a mencionar brevemente y luego los voy a ir comentando cuando vaya comentando su teoría, sus libros, su ideología, su forma de pensamiento. Voy a glosar 5 ítems de su vida para no extenderme demasiado. Nietzsche nace en una familia tradicional alemana. De hecho, su padre es pastor protestante. Pierde a su padre a temprana edad. No recuerdo exactamente si era 4 o 5 años. La cuestión es que nunca llega a conocerle bien y queda al cuidado de su madre y sus hermanas. Con lo cual vive rodeado de mujeres, lo cual también va a influenciar en su obra. Empieza a estudiar filología clásica en la universidad y consigue rápida y prontamente una cátedra. De hecho, en el momento en que Nietzsche da la cátedra de filosofía, de filología griega, es uno de los catedráticos más joven de no toda Alemania, sino de toda Europa. Esta cátedra de Basilea la tiene durante muy poco tiempo, ya que publica un libro, El origen de la tragedia, que va a mitad de camino entre la filología y la filosofía, y también entre la mística, y obviamente no es bien acogido en los círculos intelectuales filológicos. Con lo cual, él, de un portazo, como lo describe en su propia biografía Ecce Homo, abandona la casa de altos estudios para nunca volver a trabajar como catedrático, como académico. Esto va a ser de gran influencia también en su obra. La excusa, o por lo menos la que se presenta formalmente, es que recibe una pensión por invalidez, una pensión por enfermedad vitalicia, la cual no es exacerbada, es más bien escueta, pero le alcanza para poder vivir de rentas, de pensiones, girando por lugares y ciudades de Europa que sean beneficiosas para su salud. De hecho, va a pasar los veranos en Italia y demás, buscando climas que sean más leves. El cuarto hito fundamental es que Nietzsche vive enfermo toda su vida de una enfermedad neurodegenerativa. Nadie sabe exactamente bien qué fue. Los postulados más aceptados, entre un 80 y 90%, piensan que fue sífilis, pero podría haber sido Alzheimer, demencia senil, e incluso cualquier tipo de neurosis o enfermedad psicosomática. Posibilidades hay muchas, pero bueno, las características eran que tenía constantes jaquecas y dolores de cabeza, dolores de vista, náuseas, y esto le impidía trabajar como académico propiamente dicho, le impedía leer durante mucho tiempo o escribir durante mucho tiempo, lo cual va a caracterizar profundamente su obra. Nietzsche daba paseos, o sea, caminaba y iba pensando lo que iba a escribir durante la tarde o en el mismo momento que caminaba y tenía un momento lo anotaba. Y esas son la mayoría de los aforismos que conocemos de Nietzsche. La mayoría de sus libros son aforísticos. Finalmente, el último hito es que, seguramente por esta enfermedad neurodegenerativa, finalmente pierde la cordura y es
hospitalizado, internalizado en un primer momento, pero luego queda nuevamente al cuidado de su madre y de su hermana hasta el fin de sus días. Así glosamos muy breve y caóticamente la vida de Nietzsche y vamos directamente a su obra. Vamos a empezar a describir brevemente la obra freudiana. Freudiana, Dios santo, qué acto fallido. La obra de Nietzsche. Para describirla brevemente y no ser tan caótico con los temas, vamos a ir repasando más o menos en orden cronológico los libros más importantes. Como hemos aclarado, el primer libro que publica Nietzsche es El origen de la tragedia, en el cual aborda un tema clásico que es el de la tragedia griega. Ya, bueno, conocen la Odisea, la Ilíada, Edipo Rey, Sófocles, los tres grandes dramaturgos. Bueno, ya más o menos están familiarizados y están viendo un video de Nietzsche con la tragedia griega. Pero lo que aporta Nietzsche es una interpretación filológica y filosófica con respecto a el sentido de cómo había surgido la tragedia y cuál había sido su evolución a lo largo del tiempo y finalmente su decadencia. Para Nietzsche, en la tragedia griega hay dos polos opuestos que están en un dinamismo, en una eris, en una disputa, con una confrontación, que es el polo de lo apolíneo, precisamente, y el polo de lo dionisiaco. Lo dionisiaco vendría a ser lo instintivo, lo irracional, lo natural, por así decirse, todo aquello que tiene que ver con los impulsos, con el deseo, con los instintos, con todo lo que no es mentado o racional, sino más bien diríamos inconsciente en términos psicoanalíticos, y que se impone frente al sujeto. En cambio, el polo opuesto, lo apolíneo, vendría a ser todo lo racional, todo lo medido, lo mesurado, eh, todo lo recatado, diríamos hoy en día, todo lo educado, es decir, el polo contrario. Estos dos polos estaban en tensión, pero en cierta armonía. Ninguno de los dos se imponía sobre el otro. En la tragedia ocurría grandes problemas, grandes conflictos que eran suscitados precisamente por la hibris o por la desmesura de los protagonistas, pero también se imponía cierto grado de racionalidad en la explicación de lo que ahí sucedía, también mediante los dioses, el coro y demás, es decir, que estaba todo más o menos equilibrado. Ahora bien, ¿cómo ocurre la decadencia de la tragedia? Para Nietzsche, la tragedia, que es lo que caracteriza a la época clásica, la época gloriosa de los griegos, viene a terminar con el surgimiento de la filosofía. Ahí cuando Sócrates y su discípulo Platón, el más aventajado supuestamente, y luego Aristóteles, empiezan a dejar de lado los instintos, lo irracional, lo impulsivo que tiene el ser humano, y empiezan a imponer lo racional, que empieza a surgir como la gran virtud, como la gran arete, la sofrosine o el autocontrol, el control de uno mismo y de los demás mediante el control de uno mismo, evidentemente, porque uno quisiera ser mesurado si no hay ninguna ventaja en ello. Para Nietzsche ya se empieza a ver su fuerte antiplatonismo. Platón no era una persona más inteligente o, o mejor que los demás, era simplemente alguien que quería imponer su control, su dominio por sobre los otros. Entonces empezamos a ver que para Friedrich Nietzsche la tragedia tiene su ocaso precisamente cuando empieza la filosofía. Cuando empieza la filosofía se dejan de lado los impulsos, lo instintivo, lo irracional, que es una de las mitades importantes del ser humano, y se empieza a imponer lo racional, el control de los instintos, el control de los impulsos, la primacía de la razón. Recuerden a la alegoría del carro alado de Platón,
donde los impulsos son los caballos y el jinete, o el áuriga, mejor dicho, es el que controla los caballos mediante la razón, mediante el uso de su raciocinio. Entonces ahí es cuando empieza el ocaso de la civilización griega, cuando todo lo impetuoso, cuando todo lo tremendo, cuando todo lo fuerte, cuando todo lo glorioso que podría haber sido una civilización, acaba porque esos impulsos son refrenados, son contenidos. Y luego, retomado por el cristianismo, no solamente van a intentar ser controlados o reprimidos o retenidos, sino directamente extirpados, eliminados, erradicados del ser humano. Todo lo impulsivo es pecaminoso y por lo tanto debe ser completamente aniquilado del ser. Bueno, obviamente este libro tiene una hipótesis muy original, eh, por lo menos por lo juzgado, por lo arriesgado que es, se puede decir que, bueno, que es tremendo, que es un libro de presentación en sociedad que no tiene parangón en la historia de la filosofía, pero obviamente así fue tomado. Los catedráticos dijeron que, bueno, que Nietzsche más o menos hacía filosofía como le salía de los cojones, y no se tomaron a bien precisamente este libro, que no lo consideraban filológico, sino más bien tirando a la filosofía y a la cháchara, mejor dicho, es decir, que decía o interpretaba lo que a Nietzsche le parecía sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de prueba, etcétera. Bueno, y este es el libro que finalmente aleja a Nietzsche de la filología y obviamente lo incorpora al mundo de la filosofía. El siguiente libro que quería mentar, que quería comentar o glosar, es La genealogía de la moral y Más allá del bien y del mal. Son dos libros fundamentales de la obra nietzscheana. Por lo menos yo lo leí seguidos porque justo la edición que tenía, que era una edición de clásicos, venían glosados ambos a la vez. La mayoría de los libros de Nietzsche son breves y fáciles de, no, bueno, no sé si fáciles de leer, pero por lo menos es una lectura bastante ligera en el sentido de que no son libros extensísimos de más de 800 o 1000 páginas, pero bueno, hay que tener ciertos conocimientos filosóficos para poder disfrutarlos, obviamente. Yo soy de los que no sé si está en contra de empezar con Nietzsche, obviamente es siempre preferible empezar tal vez con Platón y demás, pero es una lectura, sí, seguramente muy interesante. En la genealogía de la moral, Nietzsche hace un repaso de cómo ha surgido lo que nosotros consideramos moral, lo que nosotros consideramos ético, lo que nosotros consideramos justo. Y precisamente hace un repaso desde Sócrates, al que llama el más feo de todos los hombres. Recordemos que no era muy agraciado precisamente, sino que le recordamos por ser un hombre mayor, algo obeso y demás. Bueno, entonces solamente un tipo como este se le podría ocurrir, dice Nietzsche, la moral, la ética, precisamente para refrenar los impulsos, lo instintivo, la armonía, etc. Vemos que para Nietzsche hace una fuerte crítica de lo que en el cristianismo llamamos moral, precisamente la occidentalidad ha llamado moral o ético o virtuoso a todo lo que tiene que ver con el desapego del mundo, de lo mundano, de lo espiritual, tiene que ver precisamente con lo contrario a lo terrenal. Entonces, espiritual o bueno o justo es aquella persona que es entregada, que es dócil, que es generosa, que es desapegada con sus bienes, que no busca defender lo suyo ni imponerse, sino que es más bien humilde, que es como una especie de oveja, es lo que Nietzsche llama la moral de rebaño, y precisamente son todos los valores contrarios a los valores de la antigüedad clásica, esa antigüedad clásica de la tragedia, la que es previa al nacimiento de Sócrates y de la filosofía. Aquí se va a describir precisamente que el triunfo de la moral del cristianismo es el triunfo de la moral de los esclavos, es el triunfo de la moral de,
de los débiles, de los más bajos, de los más envilecidos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad clásica, los virtuosos, o mejor dicho, los que practicaban la arete, o los aristois, los mejores, mejor dicho, eran aquellos que eran fuertes, que eran capaces de imponer su voluntad a los demás. Ellos eran los que decidían los valores, porque precisamente eran valores que ellos podían imponer como buenos, como justos, como bellos incluso, porque eran los valores que ellos podían imponer al resto de la sociedad. Recuerdo esta vieja paradoja de si queremos algo porque es bueno o es bueno porque lo queremos. Y precisamente la virtud aristocrática por excelencia, el valor y la fuerza, era la que le daba la capacidad de imponerse a los demás e imponer los valores de esta aristocracia guerrera. Pienso ahora, por ejemplo, en 300 de Esparta, esto de ser todos fuertes, de estar unidos, de luchar y demás. Estas virtudes guerreras de imponerse a los demás, ser fuerte, no tener piedad, no tener compasión con el enemigo, imponer tu propia voluntad por sobre los demás, eran las virtudes originales. Para Nietzsche estarán las virtudes originarias, las primeras virtudes. Y obviamente la moral de los débiles, la moral de los sometidos, era la moral del rebaño, la moral de ser bueno, de ser dadivoso, de ser obediente, de agachar la cabeza, de hacer caso, la moral del rebaño. En un momento, cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio, se da vuelta la tortilla y la moral de los débiles, la moral del rebaño, la moral que odia las virtudes guerreras, la fuerza, el honor, la lealtad, la vigorosidad, la capacidad de imponerse ante los demás y no dejar que nadie se imponga ante uno, pasan a ser precisamente lo aborrecible, el egoísmo, lo pecaminoso, lo carnal, lo corpóreo. Y si uno quiere llegar al cielo o a la salvación, entonces ha de cumplir esa moral del rebaño, esa moral de igualar para abajo, esa moral de la generosidad, de la humildad, esa moral de ser bueno con los débiles, de cuidarlos, de protegerlos, esa moral que tiende precisamente no hacia la fuerza, sino hacia la debilidad. Dirá Nietzsche que es la venganza de los débiles, la venganza de los que eran miserables durante el gobierno de los poderosos, porque estaban sometidos, porque estaban oprimidos. Es la venganza de los esclavos, unos esclavos que tienen odio, rencor, resentimiento hacia este mundo y hacia esta vida, porque precisamente no la habían podido disfrutar como si la disfrutaban los amos, los señores, los guerreros, esa aristocracia guerrera que se imponía frente a los demás, que imponía su voluntad, que hacía lo que quería, que creaba valores. Luego en el Así habló Zaratustra retoma la mayoría de los temas centrales de su obra y técnicamente en este libro están los tres grandes hitos fundamentales, que es la muerte de Dios, el Ubermensch o el superhombre, y precisamente el tercero, que es el eterno retorno. Vamos a tratar de glosar brevemente estas ideas porque eh, describir narrativamente lo que sucede en el libro es poco relevante, ya que es un libro muy alegórico, muy metafórico, es una especie de Biblia, pero al modo nietzscheano, o sea, con las doctrinas filosóficas de lo contrario a lo que fue el Zaratustra, de el enfrentamiento entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, este dualismo platónico de lo ideal, lo material, lo espiritual, lo terrenal. Esto era lo que el germen que ingresó al mundo mediante lo que Nietzsche dice que fue el profeta Zaratustra o, bueno, Zoroastro, que era un profeta del Medio Oriente que, bueno, practicaba esta dicotomía entre el dios de la luz, Ahura Mazda, y el dios de la oscuridad, que era Angria Manju, no me acuerdo exactamente. La cuestión es que, bueno, ahí empieza o rastrea Nietzsche hasta el primer profeta de la luz y la oscuridad, de este enfrentamiento dicotómico dualista, que por ejemplo también se ve en Juego de Tronos con el Rey de la Noche y Azor Ahai.
Comentario friki. Bueno, lo que Nietzsche plantea con la muerte de Dios, este pasaje en el que, bueno, baja Zaratustra de su montaña, se cruza a un monje que dice que todos los días reza, que todos los días canta, que todos los días ora a Dios. Y bueno, Zaratustra se va como triste pensando, ¿acaso no sabe que Dios ha muerto? Esta es la frase tal vez más comentada y más malinterpretada de la obra nietzschiana. Bueno, tanto como se puede malinterpretar la obra de un autor que dice que no hay hechos sino interpretaciones. Fundamentalmente hay una interpretación que es anticristiana o más bien atea de Nietzsche, de que, bueno, simplemente está diciendo eso, que Dios ya no existe más, o no tiene relevancia, o no tiene importancia en la modernidad, o en el mundo en que vivimos. Esta es la interpretación más superficial, obviamente. Nietzsche se está enfrentando a otros dioses tal vez tan relevantes en su tiempo y que han marcado tanto la historia de la filosofía y la historia de la humanidad como el dios cristiano. Al dios que se está enfrentando Nietzsche es al dios de Platón, es al dios de Hegel, al dios de Kant precisamente, al dios de Descartes, ese dios dualista, el dios que impone el mundo de las ideas, de lo absoluto, del concepto irrefutable, de la lógica, el dios de la razón. A ese dios se está enfrentando Nietzsche, que a veces coincide con el dios cristiano, porque bueno, había dicho precisamente Nietzsche que el cristianismo es como platonismo para los pobres. Pero cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, no está diciendo que el Dios cristiano, abrámico, un señor mayor con barba ha muerto, ni mucho menos. Lo que se refiere es que el absoluto, la verdad irrefutable, ha muerto. Y estamos asistiendo a una era como la anterior, si se quiere, al surgimiento de la filosofía, o por lo menos eso espera Nietzsche, con su siguiente el concepto, que es el Übermensch, el superhombre. Nietzsche dice que el hombre es como un puente entre el animal y algo que debe ser superior al hombre. Parte de una premisa irrefutable que si esto que hemos visto es el hombre, bueno, esto no es todo lo que puede llegar a ser. El hombre es algo que debe ser superado. Y eso que es superior al hombre es el Übermensch o superhombre. Con respecto a los prefijos de super, que implicaría algo así como superpoderes o superpoder o algo superior o superior al hombre, muchos han ensayado otras traducciones de lo que pudo haber querido decir Nietzsche, como por ejemplo alter hombre, algo diferente al hombre, o algo como un suprahombre, o algo posterior al hombre. Lo que sabemos seguro es que viene después, porque se termina el reino del hombre, empieza el reino del superhombre, y sabemos precisamente que no es como era el hombre. Digo hombre por decir, porque es más cómodo, porque según he leído y me han comentado, no se refiere a hombre masculino o no es algo así como varonil ni nada por el estilo, sino que se refiere al género humano en general. Algo así como un suprahumano. Entonces, eh, ¿qué es lo que es el superhombre? Ya hemos dicho lo que no es. Evidentemente no es el hombre, que es algo que debe ser superado. Y si no es el hombre, tampoco es aquel que vive bajo la moral del rebaño, tampoco es aquel que vive bajo la moral de los débiles, aquel al cual se le imponen los valores de una sociedad que debe cumplir para formar parte, para obedecer, para encajar, para hacer lo que todos los demás hacen. No es alguien que tiene que vivir para agradar a los demás, no es alguien que busca la comodidad de la burguesía, del dinero, del trabajo regulado, de la familia, de todos los valores que existen hasta ahora. Por descarte y por antonomasia, el superhombre es alguien que crea sus propios valores. Es alguien que dice lo que es lo que es bueno para mí, lo que es malo es lo que es malo para mí.
Y esto va más allá de un mero egoísmo solipsista, que podríamos decir el propio nihilismo que le atribuyen a Nietzsche. Bueno, es alguien que no cree en nada, es alguien que no tiene valores, es alguien que no tiene ética, que solo se rige por la mezquindad. No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. Es alguien que crea valores, no es alguien que se rige por disvalores. Ay, la gente es buena, entonces el superhombre es malo. La gente es generosa, bueno, el superhombre es egoísta, es mezquino. No, todo lo contrario. El superhombre le va a enseñar a la humanidad lo que es la verdadera generosidad. El superhombre le va a demostrar a la humanidad lo que es el verdadero amor, lo que es la verdadera entrega, lo que es la verdadera fuerza, el poder, que no es solamente la imposición, que también es el amor, que es la ternura. Nietzsche es muy complejo, pero de lo que sí estamos seguros es que el superhombre no viene solamente a destruir los valores antiguos, viene a crear nuevos. Es como un legislador, dice, es el que crea valores de la nada, donde antes no había, crea valores que antes no existían, crea forma de vivir, crea forma de sentir, de expresarse, de subjetivarse, diríamos, desde las ciencias sociales. Eso es el superhombre. No es como un hombre fuerte, no es lo que puede ser un hombre a la décima potencia. Un hombre fuerte, poderoso, mezquino, egoísta, burgués y capitalista es lo mismo que un hombre, solamente que más grande. El superhombre es superior a eso. Es como un niño, dicen la metáfora de el camello, el león y el niño. El camello es el animal de carga, el que puede cargar con la tradición y las enseñanzas de hasta ahora. El león es un animal fiero que se revela a lo tradicional, a todo lo que nos han enseñado. Y el niño es el que jugando crea nuevos valores. Por último, en el Zaratustra, obviamente, tenemos casi al final, pasando las tres cuartas partes del libro, la doctrina del eterno retorno. La han escuchado anunciada muchísimas veces. ¿Qué harías si por la noche un demonio a tu oído te dijera, esta vida, así como la has vivido, así la tendrás que repetir una y mil veces, con cada acción, con cada decisión, con cada día, exactamente igual e idéntico a como has vivido hasta ahora, haber podido, sin poder cambiar nada. Así, eternamente, repetido una y otra vez, por los siglos de los siglos, ad infinitum. ¿Qué harías si un demonio te dijera eso? ¿Qué sentirías? Si te atormentarías, si sufrirías, entonces es que no estás haciendo de tu vida lo que tú quisieras. No estás siendo un superhombre. Al contrario, si dices, si esto es la vida, que así sea y sea mil veces, entonces, bueno, te estás acercando a vivir, podrá así decirse. Esta es la doctrina del eterno retorno, lo que muchas veces lo he explicado como un mero experimento mental. No es que cosmológicamente Nietzsche está diciendo que sea así, aunque a veces lo ha ensayado, la hipótesis cosmogónica, que quiere decir, bueno, si el universo eh, es grande, pero no infinito, su materia es grande, tiene mucha cantidad de diversidad, pero no infinita, llegará un punto en que las combinaciones empezarán a repetirse y todo lo que ha existido volverá. Esto es una hipótesis muy ensayada desde la antigüedad, porque siempre ha existido una idea de tiempo lineal en las civilizaciones y una idea de tiempo circular, donde todo se vuelve a repetir. Bueno, ahí están los ciclos del hinduismo, que si no mal recuerdo estamos en el Kali Yuga, en el peor de todos, y no me extraña, pero bueno, en el que una serie de eventos empiezan a repetirse una y otra vez. Recuerdo aquel poema de Borges que dice, y otra vez volverá Aquiles a Troya. Bueno, dejando de lado todas las hipótesis cosmogónicas de si esto puede pasar o no, que todos sabemos perfectamente que no, porque el universo es infinito, es más bien un experimento mental. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Espero que disfrutando este video.
¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué hiciste hoy a la mañana? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Qué hiciste el último año? ¿Qué hiciste los últimos 10 años? ¿Tomaste las decisiones adecuadas? ¿Estuviste donde quisiste estar? ¿Dijiste lo que quisiste decir? ¿Estuviste con las personas que querías estar? ¿O, por el contrario, tuviste que fingir, tuviste que aparentar, tuviste que decir lo que no pensabas, tuviste que hacer lo que no querías? Si hasta entonces has vivido esta vida de falsedad o inautenticidad, como dirían luego los existencialistas, y bueno, Nietzsche te insta a reflexionar. ¿Qué pasaría si tuvieras que vivir tu vida con el más mínimo dolor y la más mínima alegría, repetida al infinito, cientos y miles y millones de veces, hasta el fin de los tiempos? Si todo se tuviera que repetir, ¿elegirías vivir como estás viviendo ahora o te volverías loco por tener que repetirlo todo otra vez? Bueno, y en un último comentario final iba a comentar esto de que precisamente dicen los exégetas que gran parte de la rebelión de Nietzsche hacia la autoridad, hacia Dios encarnado en Platón, en Descartes, en Kant, tiene que ver con esta pérdida temprana de su padre, eh, analizado, por ejemplo, en la obra de teatro que ahora también está en película, si quieren verla, El día que Nietzsche lloró, donde se analiza la relación entre los problemas y trastornos neuróticos de Nietzsche con la pérdida de la autoridad paterna y el haber sido criada por su madre y sus hermanas, en una supuesta hipótesis de qué hubiera pasado si Nietzsche y Freud se conocían y precisamente Freud psicoanalizaba a Nietzsche, luego de haber leído sus libros y demás. Es una obra de teatro bastante entretenida, cuya veracidad histórica es nula, obviamente, es ficción, pero bueno, muy interesante para analizar, por ejemplo, la obra Nietzscheana. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Me he dejado por, supongo que más allá del bien y del mal, que bueno, es un conjunto de aforismos también que tienen que ver precisamente con el superhombre, aquel que está más allá del bien y del mal, de la moral, de lo virtuoso, de lo degradado, de lo justo y de lo injusto, en los términos que nosotros lo podemos analizar actualmente. Se me viene ahora la frase de lo que se hace por amor, está más allá del bien y del mal. Después, bueno, brevemente el anticristo, donde, maldición sobre el cristianismo, donde ataca precisamente esta idea de los dos mundos y del desprecio por el mundo terrenal, que empieza con el platonismo, que exalza el mundo de las ideas en desmedro del mundo material y luego es retomado por el cristianismo, donde este mundo y vivir esta vida es pecaminosa, es baja, es inmunda, y precisamente que vivir la vida tendría que ser todo lo contrario, precisamente. Valorar este mundo, las sensaciones, el cuerpo, no despreciar la información de los sentidos, como dicen los filósofos, los racionalistas, etcétera. Y precisamente porque estamos viviendo en él, porque esa duplicidad de mundos innecesaria. Eh, un mundo de las ideas, el cielo o el noveno cielo, si estamos viviendo en esta tierra y el tiempo que tenemos, que es contado, no vamos a pasar desperdiciándolo, eh, despreciando esta vida, lo material, los sentidos, etc. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por la obra de Friedrich Nietzsche. Brevemente, a través de sus obras, es meramente introductorio. Quería hacer algo así lo más tranquilo, ameno, entre casa posible. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado este tipo de videos, si quieren que traigan más al canal, si quieren que traiga a Foucault, a Marx, a otros autores, coméntenmelo en caja de descripción que otros autores podría tratar así brevemente. Y estoy anunciando que, como anuncié en el canal principal, si querían series más largas y extensas o videos breves, el 75% dijo que quería series más largas y extensas. Voy a hacer ese proyecto en este canal, el canal secundario. Voy a empezar a hacer series de entre 3 y 10 videos por autor, pero lo voy a traer para más adelante. Lo voy a traer bien producido, con mejor audio, con mejor video, con una mejor cámara, bien editado, que es algo que suelo no hacer, suelo traerlos así
vulgarmente grabo y subo directamente, voy a empezar a producir mejor el contenido y lo voy a traer todo a este canal. Así que por favor suscríbete si estás suscrito al canal principal y bueno, espera ese contenido que de acá a 3 meses o 4 meses por ahí, lo voy a estar subiendo todo de corrido cuando ya tenga las primeras series preparadas y bueno, quédense atentos a ello. Muchísimas gracias por apoyar este video. Si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y ciencias sociales.